La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando. Quisiera hablar sobre un tema que se ha titulado La misericordia de Jesús. Porque si de algo tenemos que tener claros es que es misericordia pura lo que se celebra en Semana Santa. Alguien me decía, pastor, es que yo no puedo ayunar, no es que me duele mucho la cabeza. Apenas dejo de tomar café, me duele la cabeza y pienso que se me va a caer. Y vino a mi corazón decir, caramba, y Jesús, el costado le fue roto, unas espinas en su cabeza, unos clavos en sus pies, y no se quejó. Y uno, porque le duele la cabeza, no quiere ayunar. 40 días. Entonces es amor pleno lo que el Señor ha derramado, y que esta Semana Santa nos debe de dar una señal clara de lo que Dios quiere para nosotros. Y me gustaría, por favor, vamos a Lucas 19. Se narra una de las historias que uno aprende desde chiquitillo en escuela dominical. Lucas capítulo 19, los versos 1 al 10. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, es decir, no se quedó a la orilla, se metió a la ciudad, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban y decían, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero hacer un mapa físico de Israel aquí en esa pared, pero me va a estorbar la cruz. Bueno, no importa. Imagínense que la cruz no está. Aquí arriba es el norte, abajo es el sur, a su izquierda es el este y a su derecha el oeste. Perdón, al revés. Entonces, aquí arriba queda Samaria. Aquí abajo queda Jerusalén. Entre Samaria y Jerusalén hay 70 kilómetros aproximadamente. Y trasladarse de un lugar a otro iba a durar un par de días para llegar desde Samaria hasta Jerusalén. Pero Jesús, estando en Samaria, él sabe que tiene que ir a morir y tiene que ir a Jerusalén a morir. Él toma un desvío y agarra, en lugar de venir hacia Samaria, agarra hacia Jericó. Y en Jericó es el encuentro que tiene con Zaqueo, y luego de ahí baja a Jerusalén para morir, lo que nosotros conocemos la Semana de Pasión. Ese desvío que Jesús hace no es porque quería comer, no es porque quería tomar un ratito de refresco. Entre más dure para llegar a Jerusalén, se tarda un poquito más la muerte de crucifixión. Jesús bajó a Jericó porque había un hombre que le necesitaba. Un
hombre que estaba urgido, un hombre que estaba deseoso de tener un encuentro personal con Dios. Y por eso él hace un recorrido que su distancia era de varios días, iba a ser más larga por entrar a Jericó y volver a salir hacia Jerusalén. Entonces, hágase el gráfico en su mente. Lo que está dispuesto Jesús a hacer por usted o por mí. Lo que estuvo dispuesto a hacer cuando les decía que Jesús fue crucificado, sí, suena muy fácil, ¿verdad? Mire, uno se punza el dedo con una aguja y uno hasta se chupa el dedo, ¿verdad? Porque le dolió. Y ya va buscando anestesia local. Santo Dios, ¿verdad? Porque no quiere que le duela. Es un simple pinchoncito ahí chiquitito, pero uno va, ¿verdad? Al botiquín a buscar y uno hace. Mira, lo empapa el dedo. Porque hay algo en nosotros que no nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? Solo el de la canción. Sufrir me tocó a mí en esta. El único es ese, el que le gustó sufrir. Pero a usted no le gusta o le gusta sufrir. Claro que no. Por eso cuando vamos al dentista lo pensamos 10 veces. Porque son solo a uno se le ponen los pelos de punta. A nadie le gusta sufrir. ¿Usted cree que Jesús estaba deseando sufrir? Jesús estaba diciendo, wow, ya tengo que ir para que me crucifique, wow, chiquitibum, No, Jesús le dolía también. Entonces cuando uno ve que el Señor, su costado, su frente, sus manos, sus pies y todo lo que fue hecho para él, su espalda lacerada, etcétera, todo uno tiene que ver que era difícil, era doloroso. Y él dijo, yo voy a ir a la cruz con tal de que Zaqueo no vaya. Voy a ir a la cruz con tal de que Olivia no vaya. Yo voy a ir a la cruz con tal de que Florcita no vaya. Porque ese es el principio de la misericordia de Dios, de estar dispuesto a dar su vida por otro que no lo vale. Porque yo no lo valía. Yo no sé usted si tiene mucho abolengo en el apellido o muchos títulos académicos en la pared, pero yo no merecía que el Señor muriera por mí. Ni una sola gota de sangre valía, pero fue misericordia. Y es donde uno tiene que ser agradecido. Porque a veces uno piensa que tiene derecho. Comprate ese helado. Tienes derecho. Ayer ayunaste. Porque así es. Ya no se dice te lo mereces, sino tienes derecho a comprarte eso, a ir ahí, a hacer esto. Porque la verdad es que uno piensa que tiene derechos. Jesús estuvo dispuesto a hacer un desvío porque Zaqueo bien lo valía. Jesús hizo un recorrido al Gólgota porque usted bien lo merecía. Bien lo merecía. Él quería y quiere y sigue queriendo. Pero esa famosa historia de Zaqueo nos dice varias cosas que son interesantísimas. Nos va a decir 3 cosas de él que la vamos a analizar ahorita. Pero imagínense que una de las cosas características físicas es que era chiquitillo. Yo tengo un amigo que era más pequeño que yo. Yo medía, decía mi papá que uno se encoge con los años. Yo llegué a medir, creo que unos 66 o unos 60, sí, digamos, para no rajar unos 65. Depende si era con tenis o con tacones, ¿verdad? Pero, él era chiquitillo, era más pequeño que este servidor. Ahora imagínenselo subiendo a un árbol con esa túnica, ¿verdad? Que andaba con esos mecates que tiene por todos lados, ¿verdad? Y tiene que subirse a un árbol. Mire, para los que andamos pantalones es más fácil, ¿cierto? Pero usted no va, una mujer de aquí no va a remangarse el vestido aquí, ¿verdad? Hasta acá amarrarse para subirse al árbol. No, Zaqueo andaba con sus ropas normales de un judío, con su túnica, y ahí tuvo que subirse a un árbol. Y el árbol de sicómoro no era un arbolito cualquiera. Era un árbol con buen tronco, con hojas muy grandes, muy frondoso.
pero era muy difícil de escalar. Pero él dijo, Zaqueo sabía que algo iba a pasar porque escuchó y él quería conocer algo más de Jesús. Había escuchado a otros hablar de Jesús. Había oído de sanidades que había hecho. Había oído de milagros especiales que había realizado. Y él dijo, yo tengo que verlo. Y como era coca, porque es que el ser la profesión de él no era tonto, era muy inteligente. Cuando él, cobrando impuestos y escucha lo de la gente, ojalá que el Mesías venga pronto, ojalá que Cristo aparezca por acá, y él quería saber más de Jesús. Entonces se puso a hacer números. Dijo, si yo me subo, yo me quedo aquí, Jesús va a tener, este es el único trillo por donde tiene que pasar, él tendrá que verme, pero él viene rodeado de gente, trae 12 que lo custodian, que ni siquiera uno puede acercárseles, y nadie va a quererse acercárseme, porque yo soy cobrador de impuestos. ¿Qué es lo que hace? Se sube, dijo, aquí tiene que hacer, mire, es subir al árbol. Si yo me subo al árbol, calladito, voy a poderlo ver así como, ahí va, mira, wow. Y si hace algún milagro, yo estoy aquí, desde la cámara de televisión, viendo todo. Cuando uno ve esta escena que tiene que recrearle en su mente la dificultad que era subir al árbol, 1, la incomodidad en las ropas que andaba, 2, ¿y usted cree que si otro se hubiera dado cuenta que Zaqueo estaba ahí, en palco, lo iba a dejar? A pedrada lo baja. No iba a ser. Entonces el hombre, no sé cuánto tiempo, pero estaba subido en el árbol, escondido entre las ramas y calladito. Movía el follaje y se volvía a esconder. Todavía ahí oigo a la gente, se oye el bullicio, se ve el polvo, pero todavía no viene. Pero qué interesante, dice la escritura, que Jesús venía a Jericó no por María, no por Esteban, no por Juan. Él venía por un hombre que sabía que lo necesitaba. Se llamaba, Jesús sabía quién era. Jesús sabía su nombre. Jesús sabía dónde estaba. Porque Jesús va haciendo los milagros. Cuando entra, todo el mundo va, todo el mundo viene, todo el mundo quiere fotos, todo el mundo quiere selfies, todo el mundo quiere que le dé el autógrafo. Y Jesús va llenando, acá, aquí, y ahí va. Pero cuando llega al sicómoro, qué interesante, se queda a la par del árbol, vuelve a ver hacia arriba, le dice, Zaqueo, imagínense qué susto. Todo el mundo abajo con Jesús, y de repente Jesús vuelve a ver para arriba. Zaqueo, bájate de ahí, porque me es necesario ir a tu casa. Qué interesante. Es que a mí me gustan las fábulas, yo me las imagino. Zaqueo, estando arriba, y la gente escucha la palabra de Jesús, Zaqueo hace así y dice, uy, ahí está el cobrador de impuestos. Él no merece ni que Jesús ni nadie se le acerque, pero Jesús lo llama por nombre. Y Zaqueo se da cuenta que hay algo para él. Dice la escritura que Zaqueo baja a prisa. No sé cómo hizo entre la multitud, no sé cómo hizo con las ropas, no sé cómo hizo, porque iba todo raspado, seguramente el montón de ramas bajándose por ese tronco, tirándose hasta el suelo y corriendo a su casa. Y le dijo a la esposa, mi amor, prepara algo de comer. Viene Jesús para mi casa. Ya no hay un sicómoro, no hay que esconderse. Jesús lo dijo en público, voy a tu casa a comer. Y esa mujer apurada abrió la refri, el pollo estaba congelado. Y lo mete al microondas y lo pone sobre una tacita para que se comience a descongelarse. Dicen que sí, muchas, ¿verdad? Ay. Y comienza y es una sola pelota de hielo. Y comienza a separar los pedacitos de pollo porque está, ahí los tiene usted, listo. Y comienza a cocinar, comienzan a hacer pan, comienzan a hacer manuelitas, comienzan a hacer arepas y todo lo preparan. Porque ahora
ya no hay ofensa. Ahora el hombre de Galilea, como se le conocía, venía a la casa del publicano. Era degradarse, era entrar como a un prostíbulo, era entrar como a un lugar difícil. Déjeme decirle lo siguiente, que voy a mencionarlo más adelante, pero quiero traerlo acá porque me sirve. Zaqueo, por ser publicano, pero además de eso era jefe de los publicanos, lo odiaban. Todo aquel que pagaba impuestos obligatoriamente para Roma odiaba al cobrador de impuestos y mucho más al jefe. Pero cuando este jefe, este publicano, quería acercarse a Dios, no podía, porque el templo estaba vedado o vetado para él. El fariseo no podía estar en el lugar santo y mucho menos acceso al lugar santísimo. El hombre tenía una necesidad y no se le podía suplir. Nadie estaba allí para presentarle el mensaje de salvación. Por eso era necesario que Jesús bajara. ¿De dónde? Samaria a Jericó. Porque en las siguientes horas bajaría a Jerusalén para morir. Y antes de morir necesitaba que un hijo de Abraham tuviese vida. Él se llamó Zaqueo. Yo no sé si a ustedes les suena irónico, pero Zaqueo significa puro o santo. Eso significa Zaqueo. Pero ¿cómo hemos usado nosotros el término en castellano, el nombre Zaqueo? Mire, ¿cómo lo hemos asociado el nombre? Ladrón. ¿Qué decimos? Es que saquearon la casa. Saquearon la casa. Viene de saqueo. Porque eso era él, un ladrón de impuestos. Imagínense, el papá le puso a Zaqueo cuando nació Zaqueo porque significaba puro y justo, y el bandido muchacho se hizo cobrador de impuestos. Si ustedes han visto las películas, las series de Chosen, ¿cómo fue escogido Mateo? Es un muchacho autista, pero uno de los mejores actores de toda esa serie, Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo no era pobre y tampoco lo era Zaqueo. Tanto tenían en su haber que se llamaban, que eran gente rica, pero el dinero no compraba su salvación. No compró su salvación. Por eso es que les decía, es la misericordia de Jesús. Tener que caminar más horas, desviarse de su camino donde iba para entrar para un solo hombre. Es que si hubieran sido 50,000, como cuando Dios dijo, no destruiré Jericó, Sodoma, gracias. Si hubiesen 50 justos, bueno, y si hubieran 40, bueno, por 40 tampoco. Bueno, 30, tampoco. 20, tampoco. 10, tampoco. Y como el Kiko, y 5. ¿Qué pasó? No habían justos. En Jericó tampoco. Pero había uno que necesitaba de Dios. Por eso yo doy gracias a Dios cuando usted viene a la iglesia, porque el Señor de Galilea vino a buscar a ese que tiene una necesidad y que vino a la iglesia ese día. Porque ahí es donde viene la sanidad. Ahí es donde viene el respaldo de Dios. Es donde viene el respaldo de toda circunstancia positiva para que uno salga adelante. Entonces, ¿Zaqueo lo valía? Tal vez como ser humano no, porque hubiera valido tal vez más un perro que el cobrador de impuestos. Pero para Jesús tiene nombre, tiene cara, tiene casa y tiene donde hospedarlo. Y los que estaban alrededor de Jesús, cuando escucharon a Jesús decir, va a ir a la casa de ese fariseo, ellos dicen, y yo que andaba a la par de él, se me va a pegar la inmundicia. Y él fue a la casa y la mujer hizo el pollito con salsa, hizo arrocito blanco con tortilla. Ahora que estamos ayunando, ¿verdad? Sea bárbaros. Pero hay una verdad, bien lo valía, bien lo valía.
Usted sabe que la conversación de Jesús no se conoce. ¿Qué hablaron ellos dos? ¿Qué hablaron? ¿A dónde lo llevó Jesús y habló con él? Porque no tuvo que convencerlo de que era pecador. No tuvo que convencerlo. Ya Zaqueo lo dijo. Yo soy pecador. Ese es el primer paso. Cuando uno reconoce que es pecador. Es que a veces uno piensa que uno es más santo que el Papa. Hágame la redundancia. Pero hay una verdad. Hay una verdad. Él dijo, soy pecador. Pero ¿cuál fue la conversación? Yo no sé si el Señor le dijo, enséñame el estado de cuentas del Banco Nacional de la última semana. O del BAC, ahora que despidieron un montón. Enséñeme. No, ¿quién sabe qué hablaron? Lo que yo sí sé es que cuando el Señor habla con uno, todo cambia. El que era un ladrón por ser jefe y un ladrón por ser cobrador de impuestos, de repente se encuentra diciendo, lo único que tengo es plata. Lo único que tengo es plata. Porque no tengo el amor de los vecinos. No tengo acceso al templo. No me dan la oportunidad de leer la escritura abiertamente. Y únicamente puedo estar recluido en la oficinita. Si usted ha visto Chosen, ha visto cómo es. Que es una oficinita donde él está. Y afuera hay un soldado romano que le da protección al cobrador de impuestos. Porque él es un empleado del imperio romano. Ok, ahora sigo. Jesús no nos dice en la escritura en ningún lado cuál fue la conversación. Fue una conversación privada. Pero déjeme decirle algo. Esa conversación privada, cuando terminó, Jesús dijo, este también es un hijo de Abraham, por eso ha venido salvación a esta casa. Dijo a Zaqueo, salvación al cobrador de impuestos. Dijo, no, salvación a esta casa. Porque cuando uno de la casa conoce, aun cuando fuese un fariseo, los demás son bendecidos. Por eso no deje de congregarse. Tal vez ese jupón no quiere venir, o ese cascarrabia no quiere venir, pero sígalo usted, siga. Un día de tantos verán el cambio en uno y entonces ahora sí quieren un cambio también para ellos, porque eso es lo diferente. ¿Qué es lo que más amaba el cobrador de impuestos? La fama. ¿Qué amaba? La plata. La Biblia dice, donde esté vuestro tesoro, pero donde esté tu corazón, ahí va a estar vuestro tesoro, ¿verdad? ¿Dónde estaba el corazón de este muchacho o de este señor? En el dinero. ¿Qué es lo que él hace de primero? Es como que si esto fuese lo que nada más está pensando siempre el cobrador de impuestos, Zaqueo. Pero en el momento en que el Señor habla con él, esto se desaloja de su corazón y tiene una revelación. Voy a repartir todos mis bienes a los pobres. La mitad de mis bienes va a ser repartido en toda la comunidad. ¿Ve qué diferente? Cuando una persona conoce a Cristo, deja de ser avara, deja de ser agarrado, deja de ser y ahora cómo voy a hacer, y si doy como la hormiguita, que se encontró un 5. ¿Usted se acuerda de esa historia? Bueno, no está en Netflix, pero si compro galletas, se me gastan, dijo la hormiguita. Si me compro un popi, se me gasta, dijo la hormiga. Mejor voy a comprar colorete, ¿verdad? Para conseguir novio. ¿Qué es lo que pasa con este hombre? Que cuando él tiene una experiencia con Dios, lo más importante que era el dinero, ya no lo es. Ya no lo es. Uy, los que tienen pulpería o negocio aquí, qué esclavizados que son, ¿verdad? Las pulperías, los supermercados. ¿Por qué? Porque el que es taxista o el que trabaja en Uber, mire, trabaja hasta el último minuto
porque a lo mejor viene un buen servicio, una buena compra, y siempre trabajamos a función de lo que nos estamos ganando. Y entonces no queremos dejar de ganar. Entonces trabajamos en la pulpería. Y si nos tocan la puerta a las 10 de la noche, abrimos porque nos quieren una caja de leche. Y no es tanto porque quiera uno ayudar, sino porque me ganó 20 pesos. Es muy esclavizado. Él lo sabía. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el dinero ya no es importante, es secundario, él dijo: mis bienes los voy a repartir entre los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo multiplicará por 4. Eso se dijo públicamente. Así que los pobres tenían que venir a hacer fila, ya no pagar impuestos, sino a recibir réditos. Y al que le habían estafado, dijo: bueno, vea, aquí dice que por mi cosecha, usted me cobró 6. La verdad es que tuvo que haber sido 3. Bueno, entonces dice: bueno, le cobré 3 por 4. Bueno, le voy a devolverle 120. Y él tenía que devolverle cuadruplicado lo que le había quitado de manera fea. Eso lo obligó Jesús a decir. Cuando uno tiene una experiencia espiritual, uno trata de agradecer lo que la Escritura dice. Y ninguno tenía necesidad en esa época. Uno no puede tener en abundancia sabiendo que hay alguien que tiene una escasez. Por eso recogemos canasta de fe. Cuando le hemos dado la canasta de fe a alguien y va bendecido para su casa, es el primero que trae la siguiente vez. ¿Por qué? Porque sabe lo importante que es tener comida en el momento de necesidad. Tener una respuesta de Dios en el momento donde uno no tiene. Y aparecer alguien que me dice: vea, esto le manda de la iglesia. Y usted saca bolsas de arroz, saca bolsas de café, saca bolsas de azúcar, saca y saca. Y mire, son tan pesadas a veces que hay que poner doble bolsa. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque no debemos nunca olvidarnos del necesitado. No porque lo diga la Biblia, sino porque es un deber nuestro. Es un deber de nosotros. Al extranjero y a la viuda no podemos tratarlos mal. Y creo que aquí ninguno que no es costarricense pueda decir: es que me trataron mal porque soy de X nacionalidad o de X país. Entonces, Zaqueo, ¿qué fue lo que hizo? Cogió sus bienes, que era su tesoro, y él lo que entrega es su tesoro a Jesús para que sea repartido entre los pobres y los necesitados. Cuando uno ve estas situaciones, se da uno cuenta de que Zaqueo pasó a ser parte de la historia judía, porque en algún momento clamó a Dios y Dios lo escuchó. ¿Cómo sabía Jesús que ahí estaba Zaqueo? Porque probablemente el padre le dijo: tienes que pasar, hay un hombre, se llama así, y le mandó ubicación en el Waze y supo en cuál árbol estaba subido. Porque había muchos árboles. Okay. Pero hablamos de Jericó y nosotros creemos que es la Jericó del Antiguo Testamento, donde el Señor hizo un milagro, que se cayeron los muros cuando Josué iba a conquistar hacia la tierra prometida. Pues este Jericó de la que estoy hablándoles no es la Jericó del Antiguo Testamento. Y les voy a explicar por qué. Josué 6:26, hija. Caray, ahora me va a estar más guapo ahí yo. Ya. Josué 6:26 dice: y en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asienten las puertas. Esa fue una maldición que en este caso Josué lanzó contra la ciudad que había sido hecha polvo. Cuando esa ciudad, dijo él, quiera alguien levantarla, por su hijo mayor y por su hijo menor, verá la maldición cumplida. Pasaron 400 y un poco más de años, y hubo un hombre que tal vez no conocía la profecía, pero sí luego se dio cuenta del resultado. Este otro está en Primera de Reyes,
capítulo 16, verso 33 al 34. Dice, 1 Reyes 16, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron ante él para provocar la ira de Jehová, el Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de su segundo hijo menor, pero de su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado con Josué, quien era hijo de Nun. No es la misma ciudad. Esa otra ciudad que alguien ha tratado de levantar, esa otra ciudad va a caer, porque cuando el Señor da una palabra y lo que Dios maldice no levanta cabeza. Lo que Dios no bendice trae confusión y tristeza, mas lo que Dios bendice agrega alegría al hombre, a la mujer. Entonces cuando usted vaya a abrir un negocio, vaya a tomar una decisión, asegúrese que no haya una maldición sobre eso. ¿Y cómo sabe usted si hay una maldición? Ve a ver si hay gusanos por todo lado. Ve a ver si hay gusanos por todo lado. Los gusanos son parte de una señal de eso. Mi esposa tiene mucha experiencia en eso y me ha contado algunas características de eso, de esas situaciones. Ella me contaba una historia una vez que fue a una casa y cuando iba a entrar vio ese montón de huevos. Aparecían huevos de gallina, de colores así. Era un lugar pactado y un lugar sembrado para maldición. Entonces no es a cualquier lugar donde usted vaya. Cúbrase con la sangre de Cristo. Mire, amigos y conocidos muchas veces nos invitan a cenar. Y uno va por compromiso y porque no quiere agradar. Pero un día me invitaron a un lugar que desde que entré yo entré mal. Desde que pasé por aquel umbral de su puerta principal, yo me sentí extraño. Me sentí raro. Y pensé que era solamente yo. Al ratito estar ahí, le dije a Ana, ¿no sentís algo extraño? Y dice, sí, yo también desde que entré. Mire, no pudimos comer. Y lo poquito que comimos nos cayó fatal. Es un lugar, un restaurante que se practica. Si son hindúes, se practica de todas las maldiciones y cosas a sus dioses. Desde la velita con el incienso, pero ¿cómo se llama que es como que parece una de esas que uno usa en una bengala, pero ¿cómo se llama esa? Sí, incienso es el material, pero es una barrita que la ponen miren, somos tan así, a veces pecamos por eso. En la pura sala colocamos esa pisita de madera, ensartamos la velita en esa barrita, la prendemos, el palito, para que llene de aromas toda la casa. Mire, cuidado, porque es donde vienen las maldiciones. Si usted no quiere que su casa huela feo, lávela, límpiela, punto. Eche un aromatizador de otra manera, pero esas cosas son de prácticas budistas. Y lo que venga de allí no vendrá con cosas buenas. Todo el negocio, oigan. Entonces, cuando Dios maldijo a través de Josué esa propiedad nunca iba a ser de bienestar para ellos. Nunca se reconstruyó. Conquistaron la tierra prometida. Luego, como el nombre no es maldito, sino era ese lugar, se hizo otra ciudad a la cual le pusieron Jericó, pero ya en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando yo veo esto, les dije que habían tres cosas que la Escritura nos dice de Zaqueo. Uno, su nombre, que es Zaqueo. Dos, que era jefe de publicanos. Y tres, que era rico. Pero nada de eso le servía porque no tenía paz en su corazón. No tenía paz en su corazón. Porque Zaqueo estaba urgido, quería ir al templo y no podía. Mire, en épocas de pandemia, mira cómo la gente nos llamó para ver si podía venir a los cultos. En época no pandemia, no volvieron.
Y aquí nos reuníamos. Mi esposa y yo, Mitzi, o Belén, o Ricardo, alguien que nos venía a grabar. Y dejamos la puerta abierta y ahí se quedaba la gente parada en la puerta. Porque quería entrar. Se acabó la pandemia, pasan sin ver. Porque se les quita esa necesidad, esa urgencia. Como cuando uno tiene hambre y usted come, ¿qué pasa? No, se siente mal por haber comido tanto, pero se siente ya sin hambre. Así es la gente es tan conformista que ya lo tiene todo. Ya alcanzó todo. Ay, Señor, dame, Señor, un trabajo con un mejor horario. Le da a Dios el trabajo con un mejor horario, con un mejor salario, y ahora no viene porque anda paseando. Ah, caray, dice uno, ¿verdad? Pastor, ¿usted puede ungir nuestro carro? Claro que ungimos su carro. Claro que oramos por sus bendiciones. Claro que lo hacemos. Yo no tengo problema de eso. Ay, es que usted no puede poner aceite sobre chuches. Mire, válgame Dios. Ni que hubiera una maldición por ungir las cosas cuando uno unge, está reservando aquello para una labor santa. Pero entonces, no desaproveche las bendiciones de Dios cuando tiene abundancia, porque la escasez puede volver a tocar la puerta. Fue triste escuchar la noticia la semana esta recién pasada. Hoy estamos domingo, sí. Pensé que era jueves. El jueves fue, ¿verdad? La noticia del despido de tanta gente en el banco. No fue fácil. Del despido de tanta gente. Imagínense, se entraron 300 personas, despidieron en el banco todas algunas gerencias y sus jefaturas. 300 de un solo. Cuando uno está muy cómodo y muy conforme con lo que tiene, Dios a veces mueve el nido para ver cómo estamos. Y cuando Dios mueve el nido, tenemos que estar listos a saber si estamos agradeciéndole a Dios o estamos tan confiados que ya ni venimos a la iglesia. Pero cuando viene una situación adversa, una enfermedad de un hijo, un accidente en el carro, un problema en la casa, se le quemó la refrigeradora, la lavadora y la cocina juntos a la misma semana, ¿pero qué nos está pasando? Acudan al Dios del cielo, Él sabe. Igual que encontró a Zaqueo en medio de un montón de hojas, Dios escuchará nuestra oración cuando le pidamos a Él por alguna situación especial, pero que uno reconozca que realmente ha fallado. Amén. Ok, un poquito más. Lucas 19, versos 3 y 4, de lo que estamos leyendo de Zaqueo. Dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pero era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo Zaqueo esperando que el Señor llegara al árbol donde él estaba? Probablemente, como no lo sabemos, tenemos que batear. Pero no era el recorrido de Jesús, no era rápido por la cantidad de gente que le rodea. La gente que lo apretuja, la gente que lo quiere tocar, la gente que quiere pedirle un milagro, la gente que le dice que vaya a su casa porque una empleada de él está enferma. Y Zaqueo se subió al árbol y no se movió ahí hasta que tuvo respuesta, hasta que logró verlo. Mire, no espere que Dios le va a responder a su necesidad en la primera oración que usted hizo. A lo mejor ni en la segunda, ni en la tercera, ni en el primer mes, ni en el tercer mes, ni en el quinto mes. Cuidado, que no es siquiera en ese año la respuesta de Dios. Pero espere paciente, porque si usted le pidió a Dios, si usted tiene un corazón sano, Dios le va a dar respuesta de su corazón para usted también. Pero no importa cuánto va a durar. No apure a Dios. Señor, es que si no me contestas de aquí al lunes, me voy al mundo. Y el Señor dice, vaya al mundo. Cuando está en el mundo, no solo perdió lo que estaba buscando, sino hasta el modo de caminar.
Y entonces, es que yo estoy enojado con Dios, porque le he pedido 3 veces y no me ha quitado esto que tengo en mi cuerpo. Y Dios le dice: Pablito, no te lo voy a quitar, así que vete acostumbrando. Y Pablo dice que ese aguijón en su carne había sido para que no se enalteciera, no se convirtiera en una persona repugnante y necia. A veces Dios espera, para ver cómo actuamos, porque en la espera es donde nos conocemos. En la espera. ¿No le ha pasado a usted que ya usted se citó con alguien a las 7 de la mañana en la parada y son las 7:03 y usted ya siente que el hígado se le sale? No es posible que son las 7:03 y no ha venido. ¡Qué irresponsabilidad! Cuando dijimos que era las 7 en punto. Y la gente se desespera. Mire, lo hacen a uno hacer fila en cualquier lugar y uno está desesperado por preparar. Mire, la única fila que nadie quiere que llegue es la del dentista. Sí, lo demás uno quiere llegar de primero, montarse al bus de primero, montarse al avión de primero, montarse al tren de primero, y uno anda desesperado. Mire, mejor aprenda a esperar. Aprenda a confiar en que usted está orando, que está pidiéndole a Dios. Dios le va a dar la respuesta, Dios se la va a dar. Pero conságrese, porque Dios sabe que si se la da ya, como el niño aquel que le pidió una cuchilla al papá y lo que tiene era 5 años de edad. Imagínese usted un niño de 5 años con una cuchilla en la mano. ¿Cómo quedan los sillones? ¿Cómo queda el control remoto? ¿Cómo quedan las manos del niño? ¿Usted le daría ese regalo? El niño es un santo. Mire, es como una gota gemela del Espíritu Santo. Es un niño lindo, tranquilo, bonito, obediente. De 5 años, ¿usted le daría la cuchilla? ¿Por qué no? Si su hijo lo merece. Pero ¿qué pasa si su hijo tiene 35, 40 años y le dice: papi, miras que yo sé que usted tiene una colección de cuchillas, me regala una? Y el papá le dice: bueno, coja la que quiera de allí, de esa colección de cuchillas. Y él viene y escoge la cuchilla. ¿Usted le deja que se lleve la cuchilla cuando ya tiene 35 años? ¿O no? Dígame sí o no, amados. Ah, bueno. No, sí, se la da. Claro que se la da a su hijo. Porque ya tiene edad. Ya es responsable. Ya no va a hacer lo que eres en el sillón. A no ser que ese bandido esté quemado por tanta droga. Usted no le va ni al saludo, seguramente. Pero, amados, no es la cuchilla, es la edad y la madurez. Dios no da respuestas tan rápido, no porque no quiera dárselas, es porque no está usted preparado para recibir la respuesta. Dios contesta de 3 maneras: sí, no y espérese. Cuando sea el momento. Entonces, cuando uno ve esto, sabe uno que este hombre duró el tiempo que se necesitaba. ¿Cuánto tiempo? Un montón. ¿Y qué recibió? Una respuesta de Dios, de Jesús, para ir a su casa a comer. Acompáñeme a capítulo 19, igual, verso 5. Ya voy terminando. Un par de minutos y estoy concluyendo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, según lo dice Lucas 19:5, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando uno ve esto, cuesta mucho ver este texto bíblico sin un poco de humor. Es que es gracioso ver a un señor arriba, porque tampoco es que era flaquito. No. Los cobradores de impuestos comían. Y comían muy bien. Así que eran rechonchitos como el pastor o más. Pero ¿qué pasa? Imagínese la película viendo usted bajar ahí de ese árbol. ¿Cómo se bajó con esas enaguas que andaba, verdad? ¿Cómo se bajó con esas fajas que usaban ahí cruzadas o ese velo, qué sé yo, lo que usaba? Cuando yo lo veo, yo tengo que soltar la risa.
Para mí fue jocoso pensar cómo bajó soplado y le dice a Jesús, ¿y qué? Soque, voy a ir a tu casa, voy para tu casa. Y el hombre sale pero soplado. El polvazal que levantó cuando iba para su casa para decirle a la esposa, saca el pollo que está congelado. Dios sabe tener un buen humor con nosotros. Dios es de buen humor, es un carácter buena gente. Y yo creo que a veces uno piensa que Dios es como así como un ogro que anda con un chilillo para ver en qué momento usted se equivoca para arriarle. Y no, Dios no es así. Dios es tan amoroso que Él anda al lado de uno y le dice, no lo hagas. Ay, cabezón, te dije que no lo hicieras. Como el niño aquel. Y él toma corriente. No lo hagas. No lo hagas. Y el niño lo hizo. Única y última vez. Ahí después no metió ni la pajilla ni nada más, porque no sabía qué pasó allá adentro. Cuando yo veo esto, tengo que reconocer que Dios tenía un plan perfecto para Zaqueo. Él no quería condenarlo, él quería que supiese que si iba a Jerusalén, él iba a tener un espacio de gracia para él, para este hombre en su camino. Imagínense la vida de Zaqueo 8 días después. Cuando escucha que en Jerusalén hay un alboroto, porque hay un grupo de gente diciendo, Hosana, Hosana. ¿Se acuerdan? Le ponen mantos, le ponen ramas, le ponen hojas, le ponen palmas al que viene. Hosana, Hosana, el que viene. Pasando por esos lugares hacia el lugar donde va a ser detenido después. Zaqueo dijo, saber que hace 2 semanas a mí me dio salvación. Saber que hace 2 semanas a mí me dio oportunidad. Comió en mi casa. Es más, ven, aquí está la foto. El selfie que nos sacamos con el pollo. Tenía ahora este hombre una verdad. Sabía que Dios había extendido misericordia y que había venido a él por él. Pregunto, y con esa pregunta quiero concluir, amados. Jesús ha paseado por tu barrio, ha entrado a tu casa, le has invitado a comer, ¿sí o no? Amén, diría yo. Amén, diría usted. Le pregunto, ¿usted cambió? ¿O sigue siendo la misma vina, el mismo problemático, el mismo alcohólico, el mismo mentiroso, el mismo repugnante? No digo más para no decir sapricista, pero dele. Sigue siendo el mismo. Porque si Cristo vino a casa, tiene que haber un cambio. Porque la gente no está buscando a alguien que hable, sino a alguien que muestre lo que Dios hizo diferente. Cuando le decían al pobre, ¿en serio? ¿Eso me toca a mí? Sí, eso le toca a usted. ¿Cuándo? Y yo con un bolsito lleno de monedas para la casa. ¿No ve que Jesús visitó a Zaqueo? Y no ven lo que pasó. El hombre cambió, me dio una bolsa con monedas para la casa. Y sí, dice que a fulano de tal le devolvió también un paquete, y al otro, y al otro, y al otro. Porque cuando Cristo llega por nuestra casa, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Si no hay cambio, seguimos siendo el Zaqueo antes de subirnos al árbol. Por eso es importante. Por eso, Señor, te dice, yo quiero comer en tu casa. ¿Se acuerda aquel pasaje de Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Lo ponemos, hija, para que lo leamos todos. 3:20, Apocalipsis. He aquí, leámoslo en voz alta, porfa. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Esta figura. ¿Usted cree que cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, cogió la aldaba, movió el llavín y entró? La puerta se abre si el que está adentro la abre. El hombre estaba listo para que llegara Jesús, pero no abría la puerta hasta que Jesús llegó. Le abre y dice, bienvenido a casa, Jesús. Entra. Y entran sus discípulos y entran otra gente, hasta colados, se meten a la casa de Zaqueo.
que hablaron de comida, y cuando hay comida muchos nos colamos. Se cola. Cuando Él llega, ahí se cumple ese pasaje. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Yo cenaré con Él y Él va a cenar conmigo. Dios anda buscando cambios en nosotros. Que no seamos como doña Carlota de la canción de Arcona, que reventó 10,000 pelotas porque le caían en el patio. Que no nos conozcan como el viejo bochinchero, el problemático, el que le dé plata a medio mundo y al otro medio mundo también. Que no sea usted conocido como un mentiroso, como el que usted anda ahí echándole cuenta a la mujer que no es la suya o viendo lo que no tiene que ver. Que le conozcan con eso, qué vergüenza. Hay que ser, si usted fue visitado por el Señor en tu casa y tú le abriste, tiene que haber un cambio. Un cambio, si no hay cambio, algo pasó. Amén. Póngase de pie. Y si esta mañana el Señor no ha entrado a tu casa y quieres abrirle tu corazón, eso es un bonito momento para decirle al Señor que Él abra una oportunidad nueva para nosotros. Así que si usted cierra sus ojos un minuto, hacemos una oración, pero yo quiero extender una invitación. Si alguien aquí esta mañana no ha entregado su vida al Señor, no ha entregado su corazón al Señor, me gustaría orar por ti. Si hubiese alguien que diga, Señor, yo no soy como ese Zaqueo que necesito que me visites, esta mañana es una linda oportunidad. Si hubiera alguien aquí, me levanta la mano y yo oro por usted y nos gozaremos en esa cena, en esa salvación tan plena y extraordinaria. Amén. Señor, esta mañana aquí estamos delante de ti, los ex Zaqueos del barrio, Señor. Antes fuimos conocidos por otros epítetos, otros apodos, otras cosas, Señor, por las malas compañías con las que andábamos y hacíamos. Pero desde que vinimos a ti, Señor, nuestra vida ha ido cambiando, ha sido transformada. Señor, regresamos a ser el Zaqueo justo o santo. Por eso esta mañana, mi Dios, ante ti vengo con tus hijos y tus hijas para reconocer que la sangre derramada en la cruz fue suficiente para Zaqueo, pero también para nosotros. En un par de semanas, Señor, aquel hombre había repartido sus bienes, había devuelto lo que había robado. Pero, Señor, a partir de allí, el reino de los cielos, hay un campo que dice reservado para Zaqueo. Señor, escribe nuestro nombre en el libro de la vida y reserva un lugar para nosotros, Señor, y que podamos tener claros qué importante es que seamos conocidos como los que tú cambiaste e hiciste nuevas personas. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos.